Damos así inicio al último panel del día 1, en el cual se dialogará sobre los proyectos de inversión en la región como camino al desarrollo, y en el cual participarán expertos referentes de los principales sectores de desarrollo de Arequipa, como lo son Alfonso Bustamante Cani, referente del sector agroindustrial, presidente agrícola de Cerro Prieto, vicepresidente de AGAP y COMEX, Jessica Rodríguez, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Oliverio Muñoz, presidente del capítulo de Ingeniería de Minas, el Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Además, es gerente general de la consultora Muñoz SAC, Alfonso Aguiluz Alegre, presidente del Consejo Directivo del Buró de Convenciones de Arequipa, y Patricio Quintanilla Paulet, rector de la Universidad La Salle, economista público, consultor de empresas y organismos internacionales, además de integrante del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. La modalidad que seguiremos en este panel constará de una previa presentación a cargo de Jessica Rodríguez, en la cual nos planteará los lineamientos para que luego podamos pasar al panel de diálogo. Es un gusto contar con la asistencia de todos los panelistas. Bienvenidos todos. Adelante, Jessica. Muy buenas tardes con todos. Es para mí un gran honor estar presente en esta edición del CARA. Yo siempre lo he dicho, estoy muy orgullosa de la calidad de este evento, del valioso aporte de los jóvenes que trabajan todos los años para sacar adelante el CARA. Cada año mejor que el anterior, pero además este año de forma virtual, con el soporte, por supuesto, de la Universidad San Pablo y de la Cámara de Comercio. Muchas gracias, Nico, y a todo este equipo grandioso por hacer posible esta edición. Ya por la mañana hemos tenido brillantes expositores que nos dieron una visión macro muy interesante. Ahora, en este bloque, vamos a hablar sobre los proyectos de inversión de la región, iniciando con una revisión de los antecedentes que hay en Arequipa y asimismo con los retos. Entonces, ahora sí, me permiten compartir mi pantalla, por favor. Ahora sí vemos la pantalla, ¿no es cierto? ¿Me confirmas? Así es, Jessica, se ve bien. En este cuadro, y para empezar, es importante hacer un análisis del comportamiento de nuestro PBI de los últimos años. Siempre hemos dicho que en los años maravillosos de Arequipa, nuestra ciudad iba creciendo más que el Perú. Se puede ver claramente cómo en el año 2016 y 2017, que fueron años sumamente buenos, básicamente por la ampliación de la minera Cerro Verde, que se lleva a cabo en el 2016 con un increíble repunte en el crecimiento del PBI del 26%. Además, se logra duplicar la producción del cobre. Luego de ello, en el 2018, nuestro crecimiento ha ido un poco por debajo del crecimiento nacional. En el 2019 se tuvo inclusive una contracción con relación al país de 0.19%. Y esto debido a que en Arequipa, posterior a Cerro Verde, no se ha vuelto a poner en cartera ningún proyecto de esa dimensión. Y además nos muestra la gran necesidad de proyectos de gran envergadura para la generación de puestos de trabajo y de crecimiento. Y en este cuadro se ve claramente este tema. Sabemos que uno de los principales componentes del PBI es la inversión privada, además de ser el gran motor del desarrollo y la creación de trabajo. Ahora bien, para el 2020, la proyección nacional es de una contracción de aproximadamente 13%, por supuesto debido a la pandemia. Y para Arequipa tenemos dos tendencias claramente marcadas. Una que prevé un porcentaje igual o lamentablemente superior, ya que, por como sabemos todos, la cuarentena en Arequipa se alargó más que en el resto del país y tuvimos algunos meses más de cuarentena, por lo que hace que nuestro escenario sea más dramático en este sentido. Pero también por el otro lado, y como lo mencionaban en la mañana, hay una expectativa en cuanto a la minería, como decía en la mañana el doctor Patricio Quintanilla. En esta segunda lámina vemos claramente nuestra composición de PBI en Arequipa. Esta
en función, por supuesto, a nuestra última estructura que teníamos en el año 2019. Observamos la gran importancia de las actividades económicas y cómo aportan cada una de ellas al PBI. Y la que más aporta claramente es la minería. Es una tercera parte del PBI de Arequipa. Por lo tanto, decimos que Arequipa es una región minera y eso es una realidad. Y nuevamente la importancia de sacar más proyectos mineros que actualmente tenemos en cartera. Luego, en segundo lugar, tenemos el sector servicios con el 16%. Y hay que reconocer que muchos servicios también dependen de la minería, ya que la minería es el gran dinamizador de otros sectores. Luego tenemos, en tercer lugar, la manufactura. Y en este tema hemos visto cómo en los últimos años el tema de manufactura ha ido reduciendo su participación en el mercado. Los indicadores que ha publicado el Banco Central en cuanto a la manufactura dan una noción clara del sector y la tendencia a la baja. Es allí donde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos en Arequipa, ya que en la industria está la creación de desarrollo como gran potencializador, o sí, también de puestos de trabajo, ¿no? La actividad comercial, siguiendo en esa línea, tiene un 10% del PBI y luego las otras actividades que aportan en menor medida. Esta lámina nos muestra la evolución de la producción nacional. El último informe oficial nos da datos de cómo va la producción nacional hasta el mes de septiembre. Este año ha sido un año difícil por la pandemia y a partir de marzo se observó una fuerte caída, una contracción de nuestra economía con cifras negativas de 2 dígitos. Sin embargo, desde el mes de agosto ya la contracción que teníamos está por debajo de los 2 dígitos. En agosto tuvimos menos 9% y en septiembre cerca al menos 7%. Esto claramente evidencia una tendencia a la recuperación económica. Después de la cuarentena que no nos ha permitido operar por varios meses, ¿no? Es importante mencionar que las actividades económicas que se mantuvieron positivas durante toda la pandemia han sido los sectores de telecomunicaciones, el sector financiero, básicamente debido a Reactiva, a FAEMIPE, a los fondos de ayuda, y recién desde septiembre se ve números positivos en construcción y en pesca. Ahora bien, la construcción tiene una connotación importante, ya que las demás actividades económicas pasan por la construcción para realmente operar. Entonces, es un indicador positivo que da señales claras del avance en la reactivación económica. En esta lámina vemos la producción sectorial al segundo trimestre en Arequipa y muestra claramente pues, que abril, mayo, junio, como los meses más duros y se evidencia el severo impacto en la economía de Arequipa, con una contracción de menos 32.7%. Todas las actividades se contrajeron, con excepción de telecomunicaciones y administración pública. La contracción nacional, sin embargo, como lo podemos ver en el mismo periodo, fue de menos 30.2, casi 3 puntos por ciento de diferencia. Por ello, y por el mayor tiempo de cuarentena en Arequipa, es que hemos podido prever que hay una tendencia, hay una posibilidad de una mayor contracción de nuestro PBI regional a ese menos 13% que ya se habla que es el estimado para Perú. Ahora vamos a ver algunas actividades económicas, por ejemplo, la minería, con datos oficiales a septiembre. En la producción minera en la región Arequipa se ve claramente en el cuadro que todos los minerales se han contraído en el Perú. Pero aún a pesar de ello, Arequipa sigue manteniendo el primer lugar a nivel nacional en cuanto a la producción del cobre. El segundo lugar en molibdeno, mencionando que antes éramos los primeros también en molibdeno. Y el tercer lugar en oro y, por supuesto, otras posiciones en el resto de minerales. Y mencionar que a partir de julio el sector minero realmente es que reanuda con normalidad todas sus operaciones desde que se inicia la pandemia, ya que se fue abriendo poco a poco también el sector minero desde mayo, y eso se ve reflejado en los datos intermensuales, es decir, con relación al mes anterior, donde se ve mejoras de más de 2.1% en oro y más de 10% en plata y así sucesivamente. Importante resaltar
que en el tema de la actividad minera se ve también afectada por el precio internacional de los minerales. Y eso a su vez por el tema de la demanda. Y hemos tenido un problema de crisis económica internacional mundial que originó la caída en la demanda y por lo tanto una afectación al precio que influye en el crecimiento también del sector. Además, en primer lugar hay que decir que más de la tercera parte del PBI de Arequipa se debe a la importancia del sector minero. Y en segundo lugar, la importancia que tiene la exportación minera dentro de los productos tradicionales exportados, ya que el 90% de las exportaciones de Arequipa, que son tradicionales, de este 90%, más o menos el 95% son minerales, sobre todo el cobre, reafirmando la importancia de la minería en la región. En esta siguiente lámina hablaremos sobre la inversión y los empleos mineros. En cuanto a la inversión, mencionar que hemos llegado a ocupar el primer puesto en inversión minera cuando tuvimos la ampliación de Cerro Verde hasta el 2017. Actualmente ocupamos el quinto lugar de inversión minera, después de otras regiones como Moquegua, Ica, Junín, donde actualmente se vienen realizando proyectos mineros. Nosotros solamente tenemos el 5.2% del total de la inversión minera del país. En Arequipa se está invirtiendo actualmente principalmente en equipos mineros y en cuanto a puestos de trabajo, mencionar que a pesar de que la inversión minera no ha sido muy elevada en estos años, aún así mantenemos el liderazgo en cuanto a la creación de puestos de trabajo. En Arequipa se genera alrededor de 22.500 puestos por la minería, pese a que se ha contraído desde el mes de febrero, previo a la pandemia, en menos del 25%. Es decir, que un cuarto de los empleos del sector minero en Arequipa se perdieron. En esta siguiente lámina, que habla sobre el sector agropecuario, la evolución del PBI del sector, vemos que desde el 2007 hasta el 2019, el sector, si bien es cierto, ha mostrado un crecimiento, este ha sido muy lento, muy bajo. Sabemos que en la región se ve una agricultura de subsistencia, de minifundio en estos momentos. Hay que rescatar que Arequipa tiene un gran potencial en el tema del agro. Tenemos tierras por cultivar, tenemos un clima privilegiado, y en especial para poder cultivar muchos productos. Por ello, no podemos dejar de mencionar la importancia de sacar adelante el proyecto Majes-Iguas 2. Además, si vemos que lo que aporta el sector agro actualmente al PBI regional es solo el 5%, hay un increíble potencial, más aún si lo comparamos con otros sectores. Se ve claramente que no es un sector en el que se esté invirtiendo mucho. Hemos escuchado hablar a mucha gente en contra de la minería, porque daña la agricultura, pero sin embargo no se hace nada por mejorar la agricultura. Hay que reflexionar al respecto porque ahora más que nunca lo necesitamos. Hay que considerar que para el 2050 seremos 9.000 millones de personas en el mundo, por lo que habrá una enorme demanda nutricional mundial. Hay que prepararnos para que el Perú y Arequipa sea un gran proveedor mundial de alimentos. Este es el real potencial de nuestro proyecto Majes-Iguas. Ahora veremos el sector construcción. Vemos que en agosto los despachos al mercado nacional muestran una contracción del menos 11.7%. Claro que si vemos los meses anteriores, claramente se observa una mejora conforme se ha ido dando la reactivación económica. Ahora, este impulso se da sobre todo por proyectos privados. La gente ahora está pasando más tiempo en casa debido al teletrabajo, al estudio en casa y está condicionando sus hogares. Además, empresas vinculadas a este sector, como son inmobiliarias, han reportado ya un crecimiento en el mes de septiembre, en cuanto a venta de viviendas, sobre todo. A raíz del COVID, entonces claramente vemos cómo se va demostrando esta tendencia. Ahora, para el año 2020 se proyecta una tasa de crecimiento del 22.2% y para el 2021 del 23.2%, ya que como se mencionó en general, la reactivación económica pasa por el sector construcción en general, ¿no? Además que tenemos la expectativa de que se puedan sacar adelante los proyectos de inversión pública.
En esta lámina vamos a ver los datos de exportaciones de la región, con datos actualizados de PROMPERÚ. Se ve claramente que el 90% de las exportaciones de Arequipa son tradicionales y solo el 10% no tradicionales, las que tienen valor agregado. Dentro de las tradicionales, lo que más exporta es mineral, el cobre, y del 10% restante, que tiene que ver con textiles, sobre todo con pelos finos de alpaca y el sector textil, ¿no? Esto es lo que más aporta en la categoría de no tradicionales. Tenemos 340 empresas exportadoras a 80 mercados destino. Vemos en los cuadros, además, en los países a los que más exportamos, pero también los porcentajes de contracciones que se ven negativos. Un ejemplo claro es China, ¿no? Se mantiene como primer destino de las exportaciones de cobre, pero con una contracción considerable, cercana al 40%. Y Estados Unidos como el primer país destino de las exportaciones no tradicionales, como lo mencionábamos, ligado al tema de textiles sobre todo. En este segundo bloque hablaremos sobre lo que necesitamos para la recuperación económica. Primero hablaremos sobre las señales de recuperación económica que viene mostrando el Perú. Tenemos un segundo trimestre severamente afectado y como ven en el cuadro es a partir del tercer trimestre donde se va a observar, donde se observa ya que el índice empieza a subir y a crecer debido a la reanudación de las actividades, y hasta el último semestre de este año se va a mantener en esa línea de crecimiento. Y tenemos una estimación que se ha hecho que hacia el año 2021, que ha hecho el Banco Central de Reserva, que tiene que ver con todo el estímulo monetario, fiscal que se está dando, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas y el BCR, y además se considera que los programas de inversión privada, como Arranca Perú, podrían aportar mucho a esta expectativa. Se estima además que para el año 2022 recién se recuperaría el nivel de actividades que tuvimos en 2019, año que efectivamente fue un mal año porque no hubo el crecimiento esperado en Arequipa, ¿no? En esta siguiente lámina vemos la variación de la actividad económica. Tenemos el acumulado de enero a agosto del 2020. Esto sale a partir de un informe que elabora el IPE, el Instituto Peruano de Economía, en donde se nos compara con otras economías de la región. ¿Qué se evidencia en este cuadro? Que en el mes de abril, que ha sido el mes más crítico, la línea más profunda corresponde a Perú, como la región que aplicó las restricciones más severas en la pandemia, y su recuperación se ve que empieza a suceder inmediatamente y que en agosto la contracción de la economía peruana es menor a la registrada en Chile. Esto se debe principalmente, como todos sabemos, a que se ha mantenido una disciplina macroeconómica muy sólida, las reservas fiscales, se ha mantenido una tasa de inflación baja, una estabilidad en nuestro tipo de cambio, ha habido un buen manejo de parte del BCR y de las cuentas fiscales, ayudando a que esta recuperación se potencialice, ¿no? Y ha sido la fortaleza realmente para hacer frente a esta crisis. En esta lámina vemos el índice de confianza empresarial. Y esto tiene que ver mucho con el tema de que la economía se mueve en base a expectativas. Si hay incertidumbre, nada camina. Y se ve la confianza de los empresarios en cuanto a la recuperación económica. Vemos claramente que para septiembre se veía un escenario muy cercano a pre-COVID, lo que nos demuestra que las expectativas y la confianza empresarial habían empezado a recuperarse. Y esto a su vez está ligado a las probabilidades de inversión de los empresarios y a su vez totalmente relacionado con la creación de puestos de trabajo. Por eso la importancia de este índice que les he traído. La lámina nos habla un poco sobre el tema de desempleo, que ya lo trataron en la mañana. Un punto interesante adicional de mencionar es que las personas han perdido su trabajo, no habían pasado necesariamente a desempleo, sino a una condición de inactividad, porque no había dónde buscar trabajo por las restricciones dadas. Ahora, conforme se vayan reactivando los sectores, esto debe mejorar.
En total, en hombres que han perdido el trabajo, vemos más de 1.157.000 y de mujeres 1.784.000, golpeando claramente más a mujeres que a hombres. Hemos visto anteriormente si hay o no hay señales para la reactivación económica. Ahora veremos qué necesitamos para lograrla. Pensamos que hay 4 factores determinantes. El primero es el control del COVID, la pandemia y la llegada de la vacuna, que todavía no tiene fecha exacta de llegada y además no sabemos a ciencia cierta si va a tener un periodo de inmunidad largo o no. Y también tenemos de alguna forma un temor o una amenaza de una segunda ola. Segundo lugar, las medidas de impulso fiscal que el gobierno ha dado. Hablamos sobre medidas tributarias, el gasto público, los salvavidas a empresas que se han venido dando y que deben continuar. Luego tenemos la solidez del sistema financiero, que es un punto muy importante. Y por último, el tema de la política. Hemos visto en las últimas semanas la gran crisis causada por la lucha de poderes y todo lo que venía sucediendo en nuestro país y las expectativas de las nuevas elecciones y el nuevo gobernante. Todo esto es clave para el futuro del país. Si bien sabemos que habrá claramente una tendencia populista, esto no quiere decir que vaya a haber cambios en la política económica radicales. Ahora veremos cómo reactivar la economía de la región Arequipa. Por lo anteriormente mencionado, es indispensable en poner en marcha los grandes proyectos. Para reactivar una economía tan dañada como la nuestra, necesitamos inversión a gran escala, como es el caso de proyectos mineros grandes como las Pampas del Pongo, Tía María, Zafranal y Don Javier. Las 2 primeras deberían tener pase a construcción al 2020-21 y los otros proyectos, además, como la carretera Arequipa-La Joya, el Hospital del Cono Norte Maritza Campos y, por supuesto, Majes-Iguas 2, que viene acompañado de las centrales de Iluta y Llucnia. En esta lámina le ponemos números a los proyectos mineros. Vemos Pampas del Pongo con 2.200 millones de inversión y Tía María con 1.400 millones de dólares de inversión. Y las razones de justificación, que ya las hemos mencionado antes, para sacar estos proyectos en el sector minero. No podemos desperdiciar este potencial que tenemos en la región de tener la posibilidad de proyectos mineros de gran envergadura que deberían ayudarnos a salir de este gran daño económico en el que nos vemos actualmente. Cuanto a los proyectos del sector público, es importante que se trabajen a la brevedad, por supuesto, pero buscando mecanismos distintos a la ejecución directa. Por eso la importancia de que se usen otras modalidades de ejecución, como la subcontratación, adicionalmente los mecanismos de obras por impuestos, el tema de las APPs, y también en obras de mayor escala es importante el sistema de gobierno a gobierno, ¿no? Lo que se está haciendo en la reconstrucción del norte, de tal manera que se pueda salir y que realmente se ejecute el presupuesto asignado. Ahora sabemos que se está trabajando en el presupuesto 2021, pero siempre se ha tenido problemas por el lado de la ejecución, especialmente todo lo designado a gasto de capital, que significan obras, proyectos, ¿no? Mientras que el gasto corriente son pagos relacionados básicamente a personal, así como servicios, ¿no? Y eso no es lo que necesitamos obras. Acá tenemos los principales proyectos públicos, como el Hospital del Cono Norte, que ya tiene la Buena Pro, con un monto de 134 millones de soles, y el beneficio a más de 300.000 personas. Luego tenemos la autopista regional La Joya-Yura, tan necesaria para resolver la gran congestión de la zona, con 3 intercambios viales y con una inversión de 210 millones de dólares, y en la modalidad de APP, autofinanciada, con beneficio para más de 7.2 millones de personas. Además de los proyectos que permitirían aprovechar el proyecto agrícola e incrementar las exportaciones y elevar este 5% de aporte al PBI en el sector agro, Majes-Iguas 2 tiene un potencial de una creación de más de 180.000 puestos de trabajo
y un presupuesto de 550 millones de dólares. Además de las centrales hidroeléctricas de Lluta y Lluclla, con una inversión de 970 millones, con Cruz del Sur que ya lo tiene la Buena Pro, Luz del Sur, perdón, y que además se encuentra también paralizado, ya que se requiere el avance de Majes Iguas 2 por lo menos al 60% para seguir adelante. En este cuadro vemos la necesidad de la reactivación de otros sectores como el turismo, un sector muy golpeado, pero muy importante para Arequipa, y que además requiere un impulso especial. Existen 1,5 millones de personas vinculadas al turismo formal y más de 2 millones de informales según la Canatur. Se debe trabajar bajo el nuevo panorama post-COVID. Además, PROPERÚ ha hecho un análisis y una reflexión al respecto y ha compartido las características, el perfil del nuevo viajero que viajará, sobre todo en familia o en pareja, en 32 y 33%. Hay que apuntar a este turista arequipeño, al turista nacional, resaltando los protocolos, el cumplimiento de las regulaciones y poner en valor este Vive Arequipa que se está promoviendo, además de un turismo sostenible. Por ejemplo, no sé si todos saben, pero el Colca ha sido nominado como uno de los 100 lugares más sostenibles del mundo entero. Estamos muy orgullosos por ello, ya que fue en algún momento una iniciativa en la que participó la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa hace ya varios años, junto con otros actores, por supuesto. Pero tenemos muchos otros temas más, por ejemplo, la ruta del Sillar, las reservas nacionales de Salinas, Mejía, Cotahuasi, las Islas Guaneras, además como el Valle de los Volcanes, entre otros. En la propuesta de la activación del sector, además de las nuevas rutas turísticas mencionadas y los protocolos del sector, es importante potenciar un calendario turístico regional y promover los feriados largos como ayuda a mejorar la situación del sector. Ahora bien, ¿qué problemas identificamos para la región? Entre los problemas que identificamos está la baja ejecución presupuestal. En Arequipa hay presupuesto, por supuesto, pero no se ejecuta. Según los datos, al 31 de octubre, los gastos de capital, que son las obras, alcanzaron menos del 30%. Si bien todos sabemos que, como mencionaban, el estado de emergencia no ha sido fácil, nos ha traído grandes demoras. Igualmente ahora, levantado ya el estado de emergencia, no se está ejecutando. Solo se está ejecutando en mayor escala el gasto corriente. Además, el gobierno regional en su plan de reactivación propone transferencias a municipios, es decir, están transfiriendo fondos a los municipios en vez de ejecutarlos y de alguna forma es lo más fácil de hacer, ¿no? Se menciona que va a ser positivo hacerlo, pero todos sabemos que no es así. Las municipalidades también tienen serios problemas en la ejecución presupuestal. Es importante en esta lámina hablar de la problemática laboral actual. Sabemos que el 66% de la PEA de Arequipa es informal y por el tema de la pandemia esto se ha agravado, lo que conlleva a una serie de repercusiones. Además, mencionar que fueron los más afectados, los informales, en la época de pandemia. Otro tema es el bajo porcentaje de la PEA educada en Arequipa, que es el 44.6%, es decir, menos de la mitad de la población, que ha culminado sus estudios técnicos y superiores. El resto solamente tiene secundaria. Y por último, y no menos importante, la brecha de género. Hemos venido hablando también en la mañana, somos la segunda región más afectada, con la mayor brecha y la diferencia entre los ingresos en un porcentaje de un 43.5% con relación a lo que perciben los hombres. Por último, tenemos la percepción de la población, ¿no? Que muestra dos tendencias más importantes, ¿no? En cuanto a la gestión pública regional, hay solamente un 15.6% de aprobación, en la gran mayoría restante, el 85% la desaprueba, y en segundo lugar una percepción de inseguridad, el 50% de la población, que son temas que no debemos dejar de considerar y atacar. Ahora voy a dejar de compartir.
Finalmente, yo quisiera mencionar que los problemas que aquejan a nuestra región nos compete a todos, y lo hemos venido escuchando en el transcurso de la mañana, no solamente a nuestras autoridades. Se requiere definitivamente de iniciativa personal y de capacidad de compromiso de todos los actores. La pandemia nos ha demostrado que cuando nos unimos podemos realmente obtener grandes logros. El reto ahora es cómo mantenemos estas buenas lecciones aprendidas. Estamos llamados todos a la acción, a crear y a construir el Arequipa que todos queremos. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias a ti, Jessica, por esta presentación tan clara y precisa y también por esta reflexión final y este llamado a la acción y responsabilidad con el que nos dejas. También muchas gracias por establecer así las bases y lineamientos para nuestro panel de diálogo, que es el panel de diálogo Proyectos de Inversión en la Región como Camino al Desarrollo. Este panel se desarrollará mediante la conducción de Patricio Quintanilla y a través de la intervención de expertos referentes de los principales sectores de desarrollo de Arequipa, como lo son Alfonso Bustamante Cani, referente del sector agroindustrial, presidente de Agrícola de Cerro Prieto, vicepresidente de AGAP y COMEX. También tendremos la participación de Oliverio Muñoz, presidente del capítulo de Ingeniería de Minas, el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Además, es gerente general de Consultoras Muñoz SAC. Y también contaremos con la participación de Alfonso Aguiluz Alegre, presidente del Consejo Directivo del Buró de Convenciones de Arequipa. A los mismos que les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo su participación el día de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenido, Patricio. Gracias. Gracias, Nico, por la presentación y el pase que le estás dando. Efectivamente, me han pedido que conduzca este taller basado, en principio, en la exposición que ha hecho, la gran, excelente exposición que ha hecho Jessica y que servirá de tema de discusión. Con Jessica conocemos sus habilidades personales y profesionales y me da mucho gusto encontrarte en este evento, Jessiquita. Bueno, sobre esa base, sobre la base de la presentación que ha hecho Jessica, entonces vamos a hacer la participación de los panelistas con la siguiente mecánica. Cada panelista tendrá un tiempo de 15 minutos para hacer su exposición, luego de lo cual habrá algunas preguntas que me va a ayudar Nicolás en ver lo que ponga en el chat, las preguntas que pudieran presentarse. Con el orden que ha mencionado Nicolás, empezaremos por el comentario de Alfonso Bustamante Cani, presidente agrícola Cerro Prieto, vicepresidente de AGAP y de COMEX. Por favor, Alfonso, adelante para tu comentario en un tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, Patricio. Gracias a todos los organizadores. Ahí está. Me sumo pues a la felicitación de la presentación de la presidenta de la Cámara de Comercio, Jessica, que ha sido impecable. Y solo queda comentar algunos puntos sobre eso. Llama la atención positivamente la influencia que ha tenido la minería en el Perú, en nuestra región, ¿no? Entonces, y claramente el Perú es un país minero, Arequipa es una región minera con enormes potenciales y hemos visto pues como, al igual que en otras partes del país, desinformación e intereses políticos a particulares han venido evitando que se desarrolle esta importante actividad en nuestra región, que se postergue el desarrollo de esta actividad en nuestra región. Entonces, creo que es nuestra labor de tiempo, cómo se hace impensable hacer cualquier actividad extractiva o de cualquier otra índole sin pensar en un desarrollo sostenible para la comunidad y con el medio ambiente. Creo que las empresas que tenemos en Arequipa son, como Cerro Verde, son grandes exponentes de ese ejemplo que acabo de decir yo. Entonces,
Entonces tenemos claramente un deber pendiente, ¿no? Los arequipeños tenemos un deber pendiente de empujar para que se haga este desarrollo minero y que se continúe con el desarrollo minero que tanto bienestar nos trae. Por supuesto, cuidando y verificando que se cumplan con todas las normas que nos exige la ley. Hay iniciativas, sin embargo, que asustan, y yo quiero hablarlas directamente. Las iniciativas, por ejemplo, en la consulta previa, es un tema que lo que hace es quitarle soberanía a las autoridades y entregarles a un grupo de personas. De personas. ¿Por qué el Estado debe quitar la soberanía? Quiero hablar también de nuestra Constitución. Hoy día estamos siendo testigos de excepción de que hay un grupo de personas que quieren modificar la Constitución peruana. Pero hay que decir por qué. El lío que tenemos nosotros no se debe a la Constitución. El lío que tenemos nosotros se debe a la parte política. Muchas veces hemos visto que nos gusta seguir tendencias. Vemos lo que está sucediendo en Chile. Decimos, bueno, sí, pues es la Constitución de Pinochet, hay que tirársela, y ahora hay que tirarse la de Fujimori en el Perú. Pues en realidad lo que hay que ver es que hay una diferencia tremenda en la Constitución que se pretende cambiar en Chile con la Constitución peruana. La nuestra, el capítulo económico de nuestra Constitución establece como prioridad a la persona humana. Y lo digo porque si ustedes pueden echarle un vistazo, nuestro modelo se llama economía social de mercado. Y lo que significa esto es que la economía es la economía y el sector privado invirtiendo es el que tiene el encargo de desarrollar la actividad económica y por ende la generación de riqueza. El Estado, por su parte, tiene el rol de administrar que se cumplan con los reglamentos, las reglas y con las reglas de mercado y la justicia equitativa. Con eso nos deja además, eso nos ha dejado desde que se hizo esta nueva Constitución en el año 93 hasta hoy día, una cartera llena, como se dice. Tenemos hoy día unas cuentas macroeconómicas muy sólidas y estas provienen justamente de las contribuciones económicas que la actividad privada ha contribuido con su inversión y con el éxito de su inversión. Entonces, si es tan sólida la macroeconomía, vemos, y muchos nos preguntan, oye, ¿por qué hay una discrepancia entre la macro y la micro? Y efectivamente, ese es el deber pendiente que tenemos nosotros. Nuestra Constitución nuevamente establece la universalidad y gratuidad de la enseñanza, la universalidad y la gratuidad de los servicios de salud de calidad. Y eso, sin embargo, no se da. Y no se va a cambiar porque se cambie la Constitución. Se va a cambiar cuando administremos mejor los recursos que han sido generados. Y ese es el gran problema que hoy día tiene el país. Efectivamente, estamos viendo hoy día que, y lo vemos lamentablemente con complacencia, que sigue habiendo gente que no tiene servicios de agua o de desagüe en su casa, o de luz, o de cualquier servicio público básico. ¿Por qué? ¿Por qué se puede ver? ¿Por qué tenemos transporte ineficiente, insuficiente? ¿Por qué no tenemos seguridad jurídica en nuestras casas? ¿Por qué no podemos registrar los títulos en nuestras casas? Entonces, tenemos un deber pendiente que la verdad es que se puede hacer muy fácilmente. Y sin embargo, hemos decidido gastar, por ejemplo, en una refinería de petróleo,
cuando ya nadie en el mundo hace refinerías de petróleo, cuando la movilidad automotriz se apunta a otras energías como la eléctrica, la de hidrógeno, y nosotros gastamos 7.000 millones de dólares en una refinería. Dinero de los peruanos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué? ¿Cuántos hospitales se hubieran podido hacer con los 7.000 millones de dólares? La respuesta es todos. ¿Cuántos colegios se hubieran podido hacer? Todos los que necesitamos. Entonces, pongamos las barbas en remojo. ¿Dónde están las fallas y dónde está el potencial? Yo he venido no a hablar de política, sino me pidieron que haga una exposición o que comente básicamente sobre la actividad en la cual estamos inmersos. Mi empresa es una empresa arequipeña, fundada en el año 1996, y formada por los accionistas son los que eran accionistas del Banco del Sur, casi todos ellos que decidieron apostar por Arequipa. Nos juntamos con un objetivo en el 96, que era tratar de comprar la Sociedad Eléctrica del Suroeste, la SEAL, ¿no? La distribuidora de electricidad. Cuando se decía que se venía un proceso de privatización de las distribuidoras de energía eléctrica. Nosotros quisimos quedarnos en casa y este grupo tomar la empresa. Esta nunca se puso en agenda del proceso de privatización. Nos fuimos a hacer inversiones a Piura, a Chiclayo, a Lima, a otros lados, ¿no? Hoy día la empresa nos ha llevado a participar en el sector agrícola y energético de generación eléctrica. Entonces, tenemos generadoras hidroeléctricas y ahora plantas solares, y tenemos una inversión muy grande para nosotros en el sector agrícola de exportación. Les comento, nuestra empresa es una de las empresas líderes de productoras de paltas, uvas, arándanos y espárragos. Empleamos hoy día más de 8.000 personas. Hemos construido la infraestructura mayor de riego, hemos hecho una pequeña irrigación en el desierto del Jequetepeque, y hoy día figuramos entre los 5 primeros empresas de exportación. El sector agrícola es un sector que viene creciendo enormemente. Inclusive en este año de la pandemia, el sector agrícola y la agroexportación no han parado. Este año tan difícil ha sido un año donde tuvimos que aprobar y adoptar protocolos sanitarios muy rígidos, ¿no? Y para poder seguir operando. Las plantas no esperan. Y entonces lo que hemos logrado en este año es seguir creciendo. Las frutas y hortalizas crecen 13%, mientras que la exportación de otros productos agropecuarios crecían solamente 0.2%. Entonces, es un sector que además genera una enorme cantidad de mano de obra. Y por eso las zonas donde se ha desarrollado agricultura de reconversión de campos de pañevar a frutales o hortalizas, o donde se hayan hecho irrigaciones nuevas, como la que esperamos suceda pronto en Arequipa, podamos atraer este capital para que a su vez también genere una mano de obra. Yo tengo algunas cifras que parecen interesantes, porque el sector agrícola es muy amplio y es uno de los sectores más antiguos. De hecho, la primera actividad económica que realiza el ser humano es la agricultura, con el trigo. Pero cientos de miles de años después, ¿no? Ya tenemos una especialización, pero hay zonas en el Perú donde la agricultura se sigue haciendo de la forma como se hacía hace 500 o 1000 años. Sin embargo, hoy la agricultura moderna es una agricultura que tiene unos retos muy grandes, que tiene el uso de tecnología muy grande. Puedo decir que además requiere
recursos económicos importantes y de largo plazo. Para instalar una hectárea de uvas se necesitan más o menos $50.000. Si es que uno ya tiene la tierra y el agua. Hay que ponerle encima de esto alrededor de $50.000 por hectárea. La gente dirá que es un poquito menos, pero siempre nos olvidamos de los costos indirectos, el mantenimiento hasta la etapa productiva, la inversión industrial asociada a esta, los tractores y todo lo demás. Entonces, eso suma $50.000 para llegar a producción. Pero una vez que llegas a producción, tienes inversiones recurrentes o gastos recurrentes de más o menos $18.000, de los cuales jornales son alrededor de $6.000 en paltas, $13.000 en la uva, $25.000 en los arándanos y $10.000 en el espárrago. En realidad, esos jornales, imagínense si los multiplicamos por el área que tiene hoy día Majes Ivas II por desarrollar, estaríamos inyectando a nuestra región, el cálculo lo hice alguna vez, ¿no? Pero me acuerdo, no lo he hecho esta vez, pero estaríamos alrededor de 4.500 millones de soles en jornales agrícolas rurales. La estadística nos muestra que por lo menos la mitad de esos jornales son mujeres. O sea que además tenemos una igualdad de género. Esto es importantísimo porque hemos visto cómo esto ayuda a desarrollar genera bienestar. Donde hay esta producción, de repente comienzan a aparecer los centros comerciales, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente es una actividad formal, la gente se bancariza, la gente recibe su jornal, ¿no? En su teléfono, ya lo tiene cargado en la cuenta. Las empresas agrícolas hoy día tienen robótica, inteligencia artificial. Realmente es una actividad que me llena de entusiasmo hablar de ella porque es una transformación de cero, de luz, materia orgánica y agua, en valor agregado, en riqueza. Los productos finales que exportamos son los productos que los va a recibir de igual forma como salen del campo en la mesa del consumidor en China, en Estados Unidos, en Europa y en los mercados más exigentes. Entonces, este es un producto que además tiene muchísimo valor agregado. Como dije, es un producto final que llega a la mesa del consumidor. Entonces, decirlo es fácil, hacerlo genera además, al igual que se mencionó en la minería, generan muchas otras industrias conexas, muchísimas otras. En lo logístico, en frío, por ejemplo, somos altos consumidores de frío, ¿no? Somos altos consumidores de materiales de empaque, somos altos consumidores de servicios financieros, de servicios de todo tipo. Entonces, realmente, Majes Ivas II tiene una ventaja, tiene una ventaja muy grande versus las otras irrigaciones. Primero porque sale después, o sea que ya hemos cometido errores en las primeras irrigaciones que hicimos, me refiero en el diseño, y hoy día tenemos la capacidad de aprender de estas y entonces hacer una mejor irrigación. Y una más importante, si ustedes ven, ha habido muchas irrigaciones y mucho desarrollo de agroexportación, voy a hablar ahora, en el norte y en el centro, pero más allá de Ica, Nazca, vemos que acá en el sur es bastante incipiente. Entonces, hemos sido postergados de esa inversión. Majes Ivas II nos permite reengancharnos, pero con una enorme ventaja, la temporalidad de los cultivos. Si yo, por ejemplo, en Cerro Prieto, siembro una hectárea más de palta, voy a sacar más fruta en las mismas semanas o en los mismos meses que tiene el resto de mi producción. El Perú está esperando complementar su ventana de producción de abril a agosto, ¿no? Con una producción que pueda ser desde agosto hasta marzo, ¿no?
de paltas, por ejemplo, que es el segundo producto más valioso, y eso se produce acá, en Majes. En Majes tenemos la contraestación de las frutas, de muchas de las frutas. Pero ¿cómo sabemos que eso es así? Es empíricamente consultando a los vecinos. Muchos de nosotros lo que hemos hecho, yo en mi empresa, por ejemplo, ha alquilado unos terrenos en Santa Rita de Siguas, ¿no? Al frente donde va a estar la irrigación, en las mismas condiciones de temperatura, hemos alquilado 18 hectáreas y en las 18 hectáreas hemos dividido los sistemas de riego en válvulas individuales de 1 hectárea para poder hacer pruebas de 18 tipos de riego. Entonces, hoy día estamos probando paltas, macadamias, uvas, cerezos, frambuesas, caqui, me olvido de todos los otros, algunos cítricos, ¿no? Para cuando el proyecto Majes Siguas llegue ya sabremos qué hacer. Esta tarea que están haciendo algunos particulares como nosotros, en realidad debería ser una tarea que le tocaba hacer al INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria. ¿Para qué? Para fomentar Disculpa, Alfonso, que te interrumpa, pero te pediría terminar en 2 minutos para que no se nos claro que sí, Patricia. Desame el programa. Gracias, disculpa. Claro que sí. Entonces, digo que eso debería ser para tener más éxito en la promoción del desarrollo. Cuando me mencioné logística, por ejemplo, también incorporaría un potencial el puerto de Matarani, que va a ser importante. Por eso que el multiplicador de esta inversión, de esta actividad, es muy grande y debemos defenderla todos. Muchas gracias. Ahí me quedo, Patricia. Gracias a ti, Alfonso. Quisiera, si me permites, hacerte una pregunta. Hay una vieja discusión de la eventual incompatibilidad de la minería con el agro. ¿Qué opinión te merece esa posición? Que de parte yo no comparto, pero ¿qué opinión te merece esto? Me parece que ese es el argumento que ha venido utilizando los antis, ¿no? Hoy día son antis mineros, mañana serán antiagrícolas. Todo lo que tenga éxito, todo lo que tenga desarrollo, vamos a buscarlo. No existe tal incompatibilidad. Hoy día, como mencioné al principio, yo soy testigo de excepción de ver cómo se conducen las actividades mineras, ¿no? Con el grado de responsabilidad y el cuidado ambiental y sobre todo el agua, ¿no? A mí me da muchísima pena, por ejemplo, ver que el proyecto de Tía María hoy día contemple desalinizar agua, ¿no? Para su uso minero, cuando la alternativa original era traer agua adicional al tambo, agua de mejor calidad además. Entonces, realmente perdemos oportunidades, son hasta complementarios. Por ejemplo, el sector agrícola difícilmente puede pagar grandes proyectos de infraestructura como lo que pretendía hacer Saber, ¿no? En cambio, si trabajamos inteligentemente y la complementariedad entre agricultura y minería, es un golazo. Muchas gracias, Alfonso. Te agradecemos tu comentario, te felicitamos por el proyecto que estás desarrollando y el impacto que tiene en la región, tanto en la producción como en la generación de empleo. Muchas gracias, Alfonso, por tu intervención. Ahora le pediría a Oliverio Muñoz, gerente general de la consultora Muñoz SAC, que haga su comentario igualmente por un periodo de 15 minutos. Por favor, Oliverio. Buenas tardes. Gracias por invitarme a este evento que están organizando la región de Arequipa. De verdad, mi agradecimiento a todos los organizadores, a los participantes, a sus autoridades, ¿no? Yo me siento emocionado porque voy a comentar un poquito. Yo vengo de trabajar de las Dambas 10 años, he sido uno de los impulsores de las Dambas. Hemos sacado un proyecto gigantesco ahí en las Dambas en 10 años. Hemos convertido una zona pobre, totalmente pobre, la segunda región más pobre del país. Yo diría ahora en una región próspera donde ahora ya no sé, ya pienso que hay mucha gente que hoy tiene acceso a muchas cosas que antes no lo tenían.
Como saben, yo soy, además de ser presidente del capítulo de Ingeniero de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú, soy director en el Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. Y me considero uno de los que tomamos la delantera en esta nueva tendencia sobre el desarrollo sostenible. ¿Cómo hacemos desarrollo sostenible hoy en nuestro país? Haciendo que todas las actividades importantes, como la agricultura, la pesca, la minería, el turismo, todas se pueden trabajar juntas y todas respetándose y todas ayudándose. Yo creo que hay unos temas que ahí escuchaba al señor Alfonso, no Bustamante, que inclusive la pregunta sobre la incompatibilidad de la industria minera con la industria agrícola, yo creo que eso es un término nuevo que nos han puesto algunas personas, algunos que creo yo que creo que hay que respetar las ideas, pero creo que necesitamos conversar. Me gustaría de repente hacer un foro más grande en Arequipa para ver este tema, ¿no? Llamarlos a esas personas que tal vez no comparten o no concuerdan con nosotros, de que la minería no de ahora, la minería y la agricultura son actividades antiguas que de hace siglos que han trabajado juntos y los dos se apoyan, se deben complementar. Entonces ahí hay un tema, justo venía de una reunión con mi compañero del capítulo de agronomía y del CIAS, del colegio del Consejo Departamental de Lima, el ingeniero Martín Serrano, que es molinero de egresado de la Universidad Agraria, hablando sobre este tema, ¿no? Entonces yo quisiera, con esta introducción, no sé si me permiten hacerles una breve presentación. Justo ayer hemos tenido un debate por el 77 aniversario de nuestro Instituto de Minas, de la cual soy director, con presencia, ¿no?, diríamos, de los principales líderes de la industria minera. Estuvo don Óscar González Rocha, estuvo don Roque Benavides y estuvo el ingeniero Javier del Río de Harvard. En este momento nosotros, la Bamba, por supuesto que lo he dejado hace unos años atrás, después estuvo trabajando en Pampa de Congo. Mi tesis de grado, yo soy egresado de la Universidad de Ingeniería, lo hice justamente en Tía María, en el año 97, cuando no era Tía María, cuando los derechos mineros eran del señor Antonio Ceballos. Antonio Ceballos tenía 3.500 hectáreas ahí en la zona, donde se le fue ese proyecto, y hoy vemos que es una gran oportunidad para los arequipeños. Yo creo que hay un gran error de no haber, por cierto, que tal vez los mineros nos hemos equivocado también, lo tenemos que aceptar, pero yo creo que el que pierde en no desarrollar Arequipa, por supuesto que el país pierde, pero yo creo que pierden más los arequipeños. Están perdiendo muchísimo. Estamos hablando de una inversión de 1.500 millones de dólares. Imagínense qué cosa lo que se podría hacer con 1.500. Entiendo que esos 1.500 tranquilamente podrían generar tranquilamente, yo creo que anual, unos 300 millones de dólares en cano minero, impuestos para Arequipa, y ustedes saben qué cosas podrían hacer a los arequipeños con 300 millones de dólares. Con 300 millones de dólares que Arequipa está perdiendo cada año que pasa, eso es lo que pierde. Eso es lo que está perdiendo. Más o menos, como buen minero, no tengo los estudios ahí exactos, pero creo que eso es lo que se podría hacer. ¿Cuántos colegios, cuántos institutos, cuántas represas? Podríamos ampliar la frontera agrícola, y es un tema. Yo me considero agrónomo, yo vengo de la agricultura. Podríamos hablar muchísimo con los amigos que no están de acuerdo o no comparten con nosotros. Podríamos conversar muchísimo de agricultura y minería. Entonces, yo quiero compartir con ustedes, voy a tratar de subir la presentación que hice el día de ayer, lo voy a hacer rápido. Ayer me tomó media hora, pero hoy quiero compartirlo con ustedes. ¿Cuál es la tendencia que nosotros como industria estamos promoviendo, ¿no?, a nivel global? Creo que los mineros peruanos siempre vamos a ser los mejores en el mundo. Eso que quede claro. Así como tenemos los mejores agrícolas en el mundo, o sea, peruanos en el mundo, yo diría que la agricultura nacional puede competir en el mundo, y creo que los mineros igual, nos consideramos expertos en minería en el mundo. Y me da mucha pena que algunas empresas no puedan sacar sus proyectos, pero ahí estamos. Igual, desgraciadamente tenemos gobiernos que tampoco, en lugar de ayudar, no han tenido la capacidad de sacar los proyectos. Y desgraciadamente yo digo, zapatero a los zapatos. Igual, yo respeto muchísimo a la agricultura, viniendo yo, siendo de Cajamarca, viniendo de una zona agrícola, y que podemos hablar, digo, como el mejor ingeniero agrícola, podemos hablar, pero yo creo que la minería es una actividad de especialistas, y lo he dicho en la oportunidad que he tenido. Entonces, vamos a compartir
rápidamente mi presentación, ahí la tienen, justamente yo creo que Oliverio, implementando un perdona, poco. te pido ¿Sí? que por favor te tomes no más de 10 minutos para respetar la programación. Gracias. Perfecto, perfecto, gracias. Sí, me decían que tengo 15 minutos, perfecto, ya, está bien. Como ven, estamos proponiendo para la industria minera nacional y global una plataforma para desarrollar una industria minera sostenible con transformación digital. Hoy no podemos hacer que estas industrias grandes como la industria minera estén desligados de la ola, de la industria 4.0. Rápidamente, como ven, la industria pone sus focos en el desarrollo sostenible. Nosotros no queremos afectar las necesidades del futuro simplemente por satisfacer nuestras necesidades presentes. Eso que quede claro. Estamos clarísimos. Yo creo que en eso lo tenemos mejor puesto y mejor sentido que cualquier otra industria. Nosotros no queremos afectar el sistema ambiental hídrico, sino queremos contribuir como industria y lo podemos hacer. Y lo hemos hecho. Para esto tenemos tres actores: el Estado, la empresa minera y los grupos de interés. Creo yo que el Estado tampoco está haciendo su función. Tenemos un gran reto ahí de hacer que nuestro Estado pueda colaborar más en este tema. La empresa minera también, yo digo, tiene sus debilidades, y por eso que tal vez tenemos una lucha ahí. Y yo les digo esto con causa, porque venimos a desarrollar la inversión más grande del país, 10.000 millones de dólares en Apurímac. Y ustedes tienen la suerte de que todo el concentrado que viene de allá pase por Matarán. Esperemos que eso también, en verdad, como quisiéramos que impacte en el desarrollo de Arequipa y en el crecimiento. Bien, hemos hablado de dos temas. Hablamos de crecimiento económico y hablamos de desarrollo territorial. Creo que en el crecimiento económico, la industria minera en los últimos 30 años ha sido espectacular, yo diríamos. Con 12, más o menos, se habla de 12% de aporte al PBI, y estamos hablando de unos 60.000 millones de soles que la industria minera ha aportado al país. Y eso, desgraciadamente, la sociedad no lo valora. Porque es cierto, los mineros trabajamos en perfil bajo y no hemos dicho de dónde sale el sueldo, para los empleados públicos, de dónde sale el dinero para la inversión pública. Y eso creo que nuestra población, el país, es ingrato en no saber reconocer a la industria. Y también tenemos que decir, hoy tenemos una nueva tendencia, no solamente que haya crecimiento económico, sino también tiene que haber desarrollo territorial. Yo creo que Arequipa ha avanzado con Cerro Verde. Hemos sido testigos en las presentaciones que ha hecho Cerro Verde. Creo que todo el recurso hídrico que hoy goza Arequipa, yo creo que Cerro Verde ha tenido algo que ver, aportar ahí. Entonces, si hacemos este desarrollo territorial, por los impuestos que genera la industria, regresen a la zona donde se generan, yo creo que alcanzaremos el desarrollo, prosperidad. Y por supuesto que tiene que ser eso compartido. No solamente es tarea de las mineras, porque las mineras ya tienen una gran tarea de descubrir nuevos yacimientos, de hacerlo que esos recursos minerales que antes no se explotaban debido a que no tenían valor económico, que es un gran reto que tenemos los mineros, de cómo hacer que un proyecto de una tonelada de roca solamente haya ese 0.5% de cobre. Es todo un reto, pero hoy la sociedad nos exige además que apoyemos en diferentes labores productivas en la región. Yo creo que estamos en capacidad y lo vamos a hacer. Por supuesto que para que haya inversión extranjera tiene que haber estos cuatro factores. Y por supuesto que nuestro país es bendecido en el mundo. Nuestro país está en uno de los cinturones mineros más favorables en el mundo. Y es por eso que es fácil hacer minería en Arequipa, en Cusco, en toda la región. Como le decía, en este momento, por ejemplo, venimos apoyando en forma, un perfil muy bajo, el desarrollo de un proyecto minero que va a invertir 2.500 millones de dólares en una región vecina de ustedes. En una región vecina, y lo están haciendo y lo estamos haciendo. Espero que en algún momento ustedes conozcan. Entonces, para desarrollar la industria minera necesitamos de estos cuatro factores: estabilidad jurídica, estabilidad política, estabilidad social y estabilidad económica. Y mucho, como ven, de estos cuatro factores, yo diría uno solamente depende totalmente de la empresa minera. ¿Cuál es? O no de la empresa minera, una parte del tema social. Nosotros en nuestro Estado, y desgraciadamente todos somos testigos de que nuestra estabilidad jurídica ni política
minerales en el mundo. Y eso hace que hoy la industria minera tiene 60.000 millones de dólares identificados en proyectos y que no lo puede sacar porque desgraciadamente los inversionistas prefieren irse a Chile, prefieren irse a Colombia, ahora al Ecuador, y a otros países porque creen que aquí no hay estabilidad política, no hay estabilidad jurídica. Ese es el gran problema que tenemos. Y por eso es que vamos a seguir sufriendo con la economía, digamos, los próximos años, si no tenemos la capacidad y no nos podemos adecuar. Bien, este es el modelo rápidamente, ¿no? Yo lo puedo pasar. Tenemos mucha experiencia en minería, los peruanos tenemos mucha información en el mundo, en el ICMM, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ONU y empresas líderes en el mundo haciendo minería, como Freeport, en su momento Extrata, yo trabajé 10 años para Extrata, o 8 años y medio, somos una empresa líder, tenemos a BHP, yo creo que tenemos a los mejores inversionistas, a las mejores empresas de las ligas mundiales aquí haciendo minería. Y es por eso que tenemos tecnología, tenemos todo. Sin embargo, tenemos un gran reto de trabajar, de hacer los proyectos donde la gente no ha tomado conciencia, donde no hemos sido capaces de convencerlos, ¿no? Quiero darme unos minutos que me quedan. Digamos que voy a centrar porque acá tenemos muchas cosas más rápidamente, ¿no? Aquí tenemos ya propuesto y desarrollado 17 estándares, ¿no?, para desarrollar la industria minera nacional y sea la mejor, y sea líder en el mundo, el modelo mundial. Y esto desgraciadamente no lo tiene ni el Estado ni las empresas mineras. Ahí lo hemos expuesto. Esperemos que en los próximos años el Estado pueda tomarlo y las empresas puedan tomarlo. Nosotros somos los especialistas en esto. Bueno, tenemos un sistema de información con los mejores estándares de desarrollo de software en el mundo. ¿Para qué? Para que toda la información que se necesita en la industria minera, desde la exploración hasta el tema social, esté en línea y esté disponible no solamente para la empresa minera, sino también para la población. Estamos tratando de que hoy hagamos gestiones abiertas. Entonces, tenemos el software que ha sido evaluado yo diría, por las mejores auditoras en el mundo en desarrollo de software. Y creo que los peruanos tenemos esa capacidad. Y ojo, y Arequipa tiene un hub en software. Una de las mejores regiones que hoy ha desarrollado esta herramienta del futuro, o esta carrera del futuro, es Arequipa, con sus universidades. Y ahí va mi felicitación. Y creo que no lo hemos tocado. Bueno, el tema de modelo de competencias de la industria minera lo hemos dividido en 3 grupos. Oliverio, temas estratégicos, sí. Te pido terminar en 1 minuto, por favor. Perfecto. Perfecto. Entonces tenemos... Muy bien, muy bien. Y lo otro, como digo, es la industria 4.0. Hoy ninguna industria se escapa si no introduce esta parte de transformación digital. Bien, para terminar, como digo, sería bueno continuar con esto. Hagamos un foro de Arequipa, y tráigame a la gente que no está de acuerdo con desarrollar la minería para conversar, para debatir, no para imponerse. No vamos a imponerlo, el minero no vamos a imponer. Pero sí nos gustaría que nos digan por qué no quieren minería en Arequipa. Probablemente la empresa tenga algunos asuntos que hacer, el Estado también tenga que hacer, pero somos los peruanos los que tenemos que sacar este país adelante. Nadie va a venir a generarnos riqueza en la casa, en nuestro país, en la región. Somos nosotros y cada región. Y les felicito a ustedes por ese gran esfuerzo que están haciendo de debatir estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Oliverio, y te agradezco que hayas respetado el tiempo. Vamos a pedirle, por favor, su comentario a Alfonso Aguiluz Alegre. Él es presidente de la OGD, o sea, la Organización de Gestión de Destino Arequipa. Estamos dejando a Jessica al final para que haga el cierre y el comentario de fondo. Por favor, Alfonso, si puedes hacer un comentario por 15 minutos, rogándote respetar el tiempo. Si por favor pudieran cambiar la cámara para Alfonso. Hola Patricio, buenas tardes con todos. ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente, Alfonso, adelante. Sí, porque el sonido de Oliveira estaba bastante malo, no lo escuché bastante bien. Bueno, sí, había problemas. Está bien, sí. Sí. Bien, me toca desarrollar un tema medio complejo porque el turismo es atípico en esta situación. Las inversiones en turismo no se dan en la región desde hace muchísimo tiempo. Y creo que sería el momento adecuado para que los diferentes organismos piensen en desarrollar la región como
realmente merece ser, o sea, una región turística por excelencia. Arequipa tiene todas las condiciones para ser considerado un destino turístico a nivel mundial, no lo es. Para poder trabajar en ello necesitamos varias cosas. Elaborar proyectos decentes, importantes y de impacto, que tengan determinadas características, que sean producto de una necesidad, que tengan objetivos muy claros y definidos, técnicamente sustentados, y tomando en cuenta toda la inteligencia que PROMPERÚ tiene a disposición para desarrollar mercados. Nosotros no podemos inventar nada. Nuestros proyectos deberían ser sostenibles en el tiempo. No podemos hacer proyectos ya, como se ha hecho en el pasado, que se invierte, se empieza el proyecto, camina 2, 3 meses, un año y luego se queda en el aire por falta de elementos de sostenibilidad. También nuestros proyectos deberían tener una característica de ser apolíticos. No podemos tener proyectos que sean utilizados políticamente por ninguna de las autoridades, sea nacional, regional o local, porque esta es una característica que ha perjudicado notablemente el desarrollo de la industria en Arequipa durante todo, por lo menos esta última década. El trabajo público-privado es muy importante en el sector turístico, pero necesitamos la colaboración y la concientización de nuestras autoridades a que el turismo es una actividad económica importantísima para Arequipa y para el país. En el país somos la tercera actividad económica, en Arequipa no figuramos. Acabamos de escuchar la disertación de Omar en la mañana y en todo su presentar no ha habido un solo segmento dedicado al turismo. O sea, no es considerado una actividad económica por sí. Entonces, si nuestras autoridades no lo creen, es muy difícil que el sector privado solo lo desarrolle. También es importantísimo cuando desarrollen proyectos que estén alineados con la política de desarrollo nacional. El Perú es un país que tiene una actividad turística encaminada de hace mucho tiempo. Y las campañas de promoción del país siempre han sido buenas, también hablando de la última década. Siempre han sido muy buenas y de muy buen impacto. Recordemos la marca Perú y de ahí en adelante. Entonces, Arequipa debería alinearse a estas políticas de desarrollo turístico y desarrollar productos turísticos en base a los recursos que tenemos, orientados en el mismo sentido que las políticas nacionales. El hecho de desarrollar un proyecto que involucre un recurso tiene que tener en cuenta el mercado, y el mercado hoy ha cambiado. Tenemos la posibilidad, esto siempre gracias a la inteligencia de PROMPERÚ, la posibilidad de conseguir un mercado básicamente compuesto por millennials o centennials, que van a viajar en pequeños grupos, van a viajar de pareja o solos o en pequeños grupos familiares, pero lo más importante de esto es que van a viajar en rutas cortas. O sea, no van a tomarse 8 horas de viaje para ir a visitar algo, cualquier cosa que sea. Y bajo ese esquema tenemos que establecer un hub de desarrollo turístico inteligente que pretenda captar ese pequeño mercado inicial y luego desarrollarlo. Arequipa tiene, repito ya, todas las condiciones para hacerlo. Nuestra región y nuestra ciudad principalmente tienen en las cercanías para desarrollar rutas cortas como nuevos productos o podemos mejorar algunos ya existentes. Como ya existentes, podríamos mencionar claramente la Ruta del Pisco, que fue un proyecto que tomó mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho dinero desarrollarlo y que por una mala gestión del gobierno regional de aquella época se paralizó, la inversión privada se desvirtuó y la inversión pública fue parcial. Esta ruta
es una ruta perfecta para el turismo de hoy, porque es de naturaleza, lugares abiertos, tiene rutas cortas. A 1 hora de Arequipa tenemos Vítor, a 2 horas y media está Bajes, y podemos tranquilamente desarrollar un producto importantísimo para nosotros y para el turismo de Arequipa. También podemos pensar en mejorar, este pseudo producto que es las canteras de sillar. La cantera de sillar es un producto, si bien es cierto, es cultural y el turismo cultural no está dentro de los segmentos que se van a reactivar, pero es casi a una aventura ahora ir a la cantera de sillar. Podríamos desarrollar un producto muy bueno y muy cercano también, 20 minutos del centro, pero hay que trabajarlo. Luego, y más importante que todo esto, creo que debiéramos pensar en desarrollar nuevos productos de impacto que a nivel mundial nos den presencia. Aquí tenemos Arequipa como centro de convenciones, ciudad de centro de convenciones, que ya hemos hecho algo, pero debiéramos hacer mucho más. La visibilidad de Arequipa en el mundo es muy pequeña y hay un trabajo importante que hacer allí. Luego tenemos Campiña, tenemos a 15 minutos del centro, tenemos el Valle de Chilina, que podría ser un potente producto turístico, ecológico, un centro de producción agrícola biológico, amigable con el medio ambiente. Tenemos un camino Inca por la margen derecha, tenemos el Parque Las Rocas por la margen izquierda. Podríamos crear un ambiente directo del productor al consumidor, con visitas guiadas, vivenciales. Podríamos tener deportes de aventura, caminata, ciclismo, cabalgata, y lo tenemos ahí desperdiciado y sobre todo abandonado con el peligro que ya todos conocemos de las invasiones que han reducido de 1.300 o 1.400 hectáreas el valle a unas pocas 500 ahora. Entonces, crear un producto turístico a base de un parque ecológico que abarque todo el Valle de Chilina, que involucre públicos, privados, que involucre agricultores y visitantes, sería un gol para Arequipa y podría ser un impacto muy grande para el turismo a nivel nacional y a nivel mundial. Luego, tenemos algo que nosotros no lo pensamos bien, pero Arequipa siempre ha sido considerada gastronómicamente una potencia. Sin embargo, no hemos podido desarrollar un turismo responsable gastronómico. Turismo responsable le llamo yo a involucrar desde el productor hasta el visitante, pasando por los mercados, pasando por los transportistas, restaurantes, picanterías, etc. Un solo producto que involucre toda la gastronomía arequipeña tan rica, desarrollada para ser mostrada al mundo con orgullo. Esto ya se hizo, un anteproyecto que fue presentado al gobierno regional, finalmente el expediente se perdió, pero existe con una remodelación de mercados a nivel regional, 8 mercados, que serían mercados modelos con productos orgánicos, biológicos, ecoamigables, con centros gastronómicos en cada mercado para mostrar el detalle de nuestra gastronomía a todos los visitantes, etc. Si nosotros logramos hacer que Arequipa se dé cuenta de su tremendo potencial para desarrollar gastronomía, para desarrollar paisajismo, turismo de aventura, espacios abiertos, rutas cortas, entonces vamos a poder generar un atractivo para que los, en principio, pocos turistas que hoy están dispuestos a viajar y luego un turismo ya más masivo, se decidan a venir. Necesitamos atraer turistas,
tenemos que invertir, hay que invertir en lo que significa productos. Ahí recojo de la presentación de Patricio en la mañana. Tenemos recursos, pero necesitamos convertirlos en productos. Y uno de esos recursos es el Valle de Chilena, uno de esos recursos es nuestra gastronomía, uno de esos recursos es la cantidad de cosas que tenemos para mostrar a todos aquellos que quieren hacer un congreso a nivel mundial o una convención. Tenemos muchas cosas por desarrollar, pero nuestras autoridades tienen que entender que el turismo necesita de inversión. Si no, preguntémosles a Omar, preguntémosles al gobierno regional, ¿cuánto es el presupuesto asignado este año, o el año pasado, o para el próximo año? ¿Cuánto es su presupuesto para turismo? En general, nos van a decir o 0 o 1%. ¿No? Entonces, con eso no desarrollamos nada. Necesitamos inversión. Y la inversión tiene que ser responsable y sostenible. ¿Okay? Creo yo que el mejoramiento de algunas actividades como el centro histórico, que quedó a medias en su desarrollo, cantera de sillar, ruta del Pisco, el ascenso del Misti, que es un producto que debiera ser en este momento muy potenciado, también es una oportunidad, porque el montañismo se ha convertido hoy en una actividad deseada por muchos viajeros, porque es una actividad de aire libre, donde no hay contaminación, donde no hay cercanías, etc. ¿No? Entonces, creo yo que hay mucho trabajo por hacer, mucha responsabilidad. Me alegro mucho escuchar a Oliviero, de haber escuchado a Alfonso, en el sentido de que la agroindustria y la minería estarían felices de trabajar con otros rubros, como por ejemplo el turismo. La minería y el turismo debieran ser complementarios y podríamos haber desarrollado varios proyectos con el apoyo de ellos. Sin embargo, todavía no ha sido posible, ¿no? Entonces, una invocación a todos los actores a que reflexionen sobre la necesidad de hacer un cambio en el enfoque del turismo de Arequipa. Ya el monasterio de Santa Catalina, nuestras iglesias, todo lugar que sea de concurrencia de mucha gente, mucha cercanía, no van a ser destinos preferidos. O sea, tenemos que hacer un cambio en el chip y desarrollar nuevos productos basados en la nueva realidad y apoyado por la inversión de otros sectores, el gobierno nacional, el sector minero, el sector agrícola, etc. Y nada más, muchas gracias, Patricio, muchas gracias a la Organización de Cara por invitarme y quedo a su disposición. Muchas gracias, Alfonso. No sé, voy a ver el chat si hay alguna pregunta. Están preguntando, Alfonso, si el Parque Chilina no se podía desarrollar como obras por impuestos. Bueno, fue nuestra intención en un primer momento desarrollarlo con obras por impuestos, pero nos encontramos con la barrera que ya se había mencionado en la mañana, de que los gobiernos no tenían capacidad en su límite de obras por impuestos en ese momento para hacerlo. Por supuesto que se puede desarrollar y sería genial hacerlo por obras por impuestos, porque en el Valle de Chilina intervienen 4 municipios y eso es bastante complicado manejar. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por tu intervención, tus comentarios. Jessica me ha cedido el honor que yo haga un resumen de esta conversación que le correspondía a ella, pero me ha cedido este honor. Gracias, Jessica, por la... No me habían dicho, pero si quieres yo también puedo hacer unas palabras. No estaba preparada para hacerlo, encantada, claro que sí. Unas palabras bien rápidas. Estamos esperando, claro que sí, Jessica. Para agradecer la participación de nuestros ilustres invitados en este panel, a Alfonso Bustamante, que creo que ya no está, a Alfonso Aguiluz, a Oliviero. Me da mucho gusto el saber de que estamos todos claros de cuáles son las necesidades que tiene Arequipa para la reactivación económica. Justo mientras hablábamos, recibía una noticia
del que ha salido hoy día en gestión, que en los últimos 7 años es el mejor precio que tenemos del cobre. Y eso es una muy buena noticia para Arequipa, porque Arequipa es minero nuevamente. Una reflexión es que estamos buscando tanto crecer. Sabemos que el crecimiento del PBI está totalmente relacionado a la reducción de la pobreza y necesitamos puestos de trabajo. La población no quiere limosnas, lo que quiere es trabajo decente, quiere oportunidades de trabajar. Y hemos visto el año 2019 menos 0,19%, cuando en un año 2016 con un proyecto fuerte crecimos 27%. Eso es lo que necesita Arequipa, proyectos que nos lleven a este crecimiento tan deseado sin gran esfuerzo, y tenemos la potencialidad de hacerlo. Solamente depende de la decisión de cada uno de nosotros. Y luego también con Alfonso Bustamante, cuando conversábamos, él me mandó una foto donde se ve en Olmos, esperando en el parking, más o menos unos 40 buses de personal, esperando que toda la gente que salga del proyecto Olmos en el norte salga a sus buses y regrese a casa. Ese es el sueño que tenemos en Arequipa, que salga de una vez más Gesiguas y que genere esa cantidad de puestos de trabajo, que haya buses esperando a todos los trabajadores ahí parados y generando puestos de trabajo. O sea, yo no sé qué nos pasa, a veces no nos damos cuenta que tenemos las soluciones al alcance de nuestras manos. Arequipa es privilegiada por todo esto que tenemos y sin embargo no lo utilizamos, no lo aprovechamos. Y en el tema de turismo, Alfonso nos ha hecho una gran explicación. Arequipa es hermosa, tenemos un gran potencial turístico, hay simplemente que reenfocarnos a la nueva realidad y sacar adelante, unidos en un trabajo en equipo, todas estas potencialidades. Y tenemos muchas más. En la Cámara de Comercio, como tú sabes, Patricio, estamos trabajando en todos los sectores, porque todos los sectores tienen su importancia. No hay ningún sector que se deba dejar de trabajar. Todos tienen su espacio y todos tienen que ser impulsados por el bien de nuestra Arequipa. Esperemos que este espacio de reflexión nos ayude a darnos cuenta de que todos nosotros somos actores importantísimos en esta reactivación, en este desarrollo y, como les dije en mis palabras finales, en esta Arequipa soñada que todos necesitamos y que tenemos que trabajar cada uno de donde estemos, estudiantes, empresas, academia, por ese fin. Nada más, Patricio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessica. Cerrando este importante conversatorio, primero la excelente exposición de Jessica, donde ha tocado una serie de proyectos de inversión que todos los arequipeños deseamos en los diferentes sectores, tanto privados como públicos, o en otras modalidades de obras por impuestos, APP, o lo que Jessica ha llamado government to government, o sea, con el apoyo de gobiernos internacionales. Todo eso es algo que tenemos que hacer. Hemos tocado, aparte de la brillante exposición de Jessica, se han tocado 3 sectores estratégicos. La parte agrícola agroindustrial, que la presentó Alfonso Bustamante, que claramente es un factor muy importante por la capacidad que tiene de generar empleo. Luego, Oliverio ha tocado el tema minero, y dentro del tema minero, un tema que sí es importante para la región, que es la digitalización, que medio que a veces lo tenemos descuidado. Y Alfonso Eguiluz ha tocado temas relacionados a turismo, que es una preocupación, porque el turismo es posiblemente la actividad que ha tenido mayores problemas, que ha sido más afectada como consecuencia de la pandemia. Y ha insistido en el tema del centro que Arequipa sea una ciudad de convenciones, que no lo es, y que eso significa posicionarnos a nivel internacional. Quiero resumir, si me permiten, estos comentarios en una propuesta mía que la repito cada rato como quieran llamarle, que es la mesa de las 4 patas. Si queremos que haya proyectos de desarrollo realmente eficientes para la ciudad, tenemos que tener una mesa de 4 patas. La primera pata, bueno, porque alguna tiene que ser la primera, es el Estado, que tiene 2 roles. Primero, dar las condiciones para que funcionen los proyectos, en lo que sean proyectos privados, dar las condiciones. Bien lo dijo Oliverio, que se requiere estabilidad política, económica y jurídica para que los proyectos funcionen. Eso es responsabilidad del Estado. Y también responsabilidad del Estado promover y ejecutar la inversión pública en niveles más altos de los que viene haciendo. La segunda parte de la mesa es el sector privado, fundamental por 2 razones. Primero, por la inversión que puede generar, venga de donde venga, como decía
en la mañana, no importa de dónde, y porque los proyectos privados normalmente, por razones históricas comprobadas, son mucho más eficientes que los proyectos públicos. Eso es una realidad. Y que estos proyectos privados también tienen un efecto multiplicador muy importante. La tercera pata de la mesa es la academia, que tiene la responsabilidad de generar conocimiento, de generar ideas, generar proyectos para que sean aplicados por el sector privado con el condicionamiento y las facilidades que dé el Estado. Y la cuarta parte de la mesa, que a veces es la que más bien es un factor de distorsión, que es la sociedad civil. Porque entre sociedad civil es un concepto tan amplio que podemos encontrar los opositores al proyecto Tía María, podemos encontrar a los gremios empresariales, podemos encontrar a los sindicatos, podemos encontrar a las iglesias. Es decir, el concepto de sociedad civil es demasiado amplio. Algunos integrantes de la sociedad civil efectivamente están contribuyendo con el proyecto y con el desarrollo, y otros más bien son a veces obstruccionistas. Y lamentablemente en muchos casos por influencia o por manejo político, con intereses políticos partidarios de algunas personas que están en esta actividad. Creo que ha sido un conversatorio muy importante, un panel muy interesante. Gracias a todos, gracias Jessica por tu exposición, muy clara, muy concreta, como siempre. A Alfonso Bustamante por habernos presentado el proyecto de Cerro Prieto, un proyecto agroindustrial importante por las razones que he mencionado. Al ingeniero Oliverio Muñoz por su experiencia importante en el sector minería, es parte del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, es presidente del capítulo de Ingeniero de Minas del Colegio de Ingenieros, aparte de su propia consultora. O sea, es una persona con una amplísima experiencia que nos ha ilustrado. Y finalmente, porque es en el mismo orden en que ha intervenido, tenemos a Alfonso Aguiluz, una persona muy comprometida con el turismo desde hace mucho tiempo, desde inclusive sus negocios particulares hasta ahora en la Organización de Gestión de Destino y uno de los promotores del Buró de Convenciones de Arequipa. Creo, como bien ha dicho, ha terminado Jessica, si todos ponemos el hombro, todos hacemos nuestra parte, desde donde quiera que el sitio que estemos ocupando en este momento de la sociedad, esto va a poder funcionar. Muchas gracias a todos, gracias Jessica en primer lugar, gracias Oliverio, gracias Alfonso Bustamante, gracias Alfonso Aguiluz, y gracias Nicolás por haber organizado este evento y por haberme invitado para participar en este conversatorio. Las gracias a ustedes, muchas gracias Patricio, muchas gracias Jessica por el apoyo y sus palabras y reflexiones y sobre todo lo más importante, el llamado a la acción que nos corresponde a todos.